Listo. Bueno, acá estamos con el estimadísimo y muy respetado Alejandro Piscitelli. Estudió filosofía en la UBA, con unas influencias en principio francesas, según sus currículums, pero después derivando más a un mundo anglosajón sin perder contacto con la realidad latinoamericana. Gracias, Alejandro. Hola, ¿cómo te va? Te agradezco mucho que aceptes la entrevista. No, al contrario, es un honor para mí estar entre tus entrevistados. Adelante. Bueno, vamos a hablar de tu libro Ciberculturas en la era de las máquinas inteligentes. Voy a compartir la página que encontré en internet, pero que no es la tapa, digo, que tengo yo. Es un libro No, que tiene diversas ediciones. sí, tiene dos versiones. Tenés esta, que es la que tenés vos, Ajá. que es la primera edición, que es del 95, que tiene 12 artículos, y después tenés esta otra, que es del 2001, que reemplazó 5 artículos. O sea que en Ah, realidad es como dos versiones, ¿viste? O sea, tenés una sí. versión de 95, una 2001, y como fueron cambiando mucho las cosas, ahí cambié 5 artículos, ¿no? Bueno, sí, es un tema, cuando voy a hacer una pequeña infidencia, cuando le dije a Alejandro hacer una entrevista sobre esta versión mía, que es del 96, a la que llegara 5 o 6 años, cuando ya muy metido en el mundo de las plataformas, un poco más, 7 8 años, sentí que me faltaba, resultó inevitable combinar puntos de vista. Y cuando lo leí me sorprendí por la actualidad, al menos para mí. Ya vemos que Alejandro, que es alguien que está como mirando siempre hacia adelante, considera este libro, o por lo menos 5 artículos, tuvo que cambiarlos. Ahora vamos a hablar sobre eso, que es parte de la entrevista. Pero voy a hacer una infidencia cuando le digo a Alejandro, hablemos sobre este libro. Me dice, ¿qué estás haciendo? Una arqueología de la producción sobre comunicación. Yo dije que no era una idea, sí, es una idea rescatar libros que a lo mejor están en un estante, y pienso en mis estantes, ¿no? En mi biblioteca, y que queda ahí, y que uno cada tanto lo agarra y lo ve, y ve cosas para rescatar. Entonces, no hace falta, te pregunto, no hace falta una arqueología de todo lo que se produce, por lo menos lo que tiene interés y que tiene cierta permanencia con la actualidad. No hace falta una arqueología de lo producido en épocas de cambio radical, constante, aceleración. Mira, yo creo que justo que elegiste este libro que ni vos sabías que había dos ediciones que habían cambiado en 5 años, ¿no? Y si mirás las hojas de ruta y las comparás, las dos hojas de ruta, vas a ver que también repiten, porque son cosas muy históricas en ese momento. A mí me gustaban las hojas de ruta porque las hojas de ruta eran como, decía, bueno, ¿a quién le debías, ¿no? ¿Quiénes eran tus? Entonces Ah, decía, viste, bueno, gracias a los amigos electrónicos, a los compañeros de viaje de la cotidianidad, a los diseñadores de productos materiales, digitales, a los compañeros de la cátedra, a los que abrieron espacios de reflexión a nivel mundial, a los exploradores de los aspectos cognitivos del ciberespacio, a los latinoamericanos, ahí tenés a Giudice, Arturo Escobar, Isabel Licha, García Canclini, Sarlo, Martín Hoppenheim, Barbero, Vilches, Horacio González, Tomás Abraham, bueno, a las mujeres que estrujaron y gracias a las cuales, a pesar de todavía latía mi corazón, fueron cambiando. A los amigos del alma y a mi gata en su momento, y ahora serían a los gatos de ahora, ¿no? Entonces, eso que decimos de la arqueología, yo supongo que vos tenés una biblioteca de papel enorme, grande, yo también tengo una gigantesca, y en los últimos aventuras intelectuales, que son esta cátedra que tengo en UDESA sobre escenarios de futuro, en la carrera de diseño que hay en UDESA,
tiene como partes que son arqueológicas. O sea, tiene una parte dedicada a los polímatas, donde podés meterte con Leonardo da Vinci o con Steve Jobs. Tiene una parte dedicada a los santos patronos, que está en realidad dedicada a científicos y filósofos griegos y romanos. Y tiene también mucha referencia a la historia de las ideas, historia de la ciencia, ¿no? Y si algo tiene estos libros, o todos los que yo he escrito o coescrito, también leyendo los tuyos, sobre todo con escolares, etcétera, tiene esta dimensión retroprogresiva, ¿no? Esta dimensión de esa idea de Paniker tan interesante de reculer pour mieux sauter, ¿no? Volver para atrás para saltar más lejos, ¿no? Siempre. Entonces, en ese sentido, sí, obviamente son arqueológicos porque este libro tiene 30 años, ¿no? Pero cuando fue escrito ya tenía un sedimento de 30 años porque empezaba contando historias de qué me había influenciado en ese momento, que eran los años 60. Se ha escrito en los 90 y en los 60. Ahora estamos en los 2020 y volvemos a los 60 y volvemos a los 90. O sea que hay una circularidad permanente. En ese sentido, toda lectura es arqueológica, toda escritura es arqueológica, ¿no? Y Carlos, cuando empieza a trabajar con la arqueología de los medios, lo deja bien de manifiesto, ¿no? Hay un punto que me resultó interesante, que no aparece demasiado en nuestras conversaciones, pero que en el libro es muy fuerte, que es la cuestión de la regionalidad. Vos haces una serie de reflexiones sobre nuestra periferia tecnocultural, que eso te lleva a un enfoque que vos denominás etnotecnológico, es decir, para entender esos cambios que se vienen o que se están produciendo en la sociedad, hay que tener en cuenta el estado desde el que uno escribe, se podría decir. ¿Eso lo seguís viendo así o es un punto que cambió? No, mira, hoy, por ejemplo, una de las noticias interesantes, trabajamos mucho con esta idea ahora de pulso del mundo, ¿no? ¿Qué está pasando? Las clases empiezan siempre con pulso del mundo, dado por nosotros o por los alumnos. ¿Qué noticias, qué cosas? Y si me dijeras el pulso del mundo de esta semana, bueno, el más importante es el hecho de que Starlink llegó a la Argentina, ¿no? Starlink del sistema satelital de Elon Musk. Que tampoco me tiene que sorprender mucho, porque cuando yo fui gerente general de Educar, una de las cosas que legué, que me llegó, era que teníamos 13 escuelas conectadas vía satélite en el año 2003, ¿no? Que era una cosa realmente insólita. Solo 13 escuelas y conectadas por satélite. Y cuando sale esto de Starlink, yo estoy trabajando mucho con la gente de Misiones, que están metidos en temas de Silicon y de inteligencia artificial, tienen una secretaría de inteligencia artificial ahí en Misiones, y estaba en el WhatsApp de toda la gente que trabaja en el Silicon, que somos como 130 personas. Uno comentó que Starlink había llegado a la Argentina y no sé qué. Entonces yo le dije, bueno, pero sí, llegó a la Argentina, pero no para competir con los proveedores habituales, porque es muy caro, cuesta $500 el dispositivo, cuesta 50, $60 por mes, es para la cosa urbana. Y alguien dice, bueno, pero no olvidemos la soberanía tecnológica para ir a lo etnotecnológico. Entonces yo digo, bueno, está muy bien la soberanía tecnológica, pero para que haya soberanía tecnológica tenés que tener competitividad, tenés que tener funcionalidad, porque alguien decía que había comparado con ARSAT y ARSAT el sistema era muy caro, era malo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que eso de las condiciones de recepción, ¿no? O de reelaboración, eh, cada vez es más fuerte. O sea, en los 90 discutíamos cuándo va a llegar Internet a la Argentina. Va a llegar Internet a la Argentina, y tardó en llegar, ¿no? Y después decíamos, bueno, discutimos durante décadas el tema del acceso y el tema de toda esta cosa, las distancias, ¿viste? Las diferencias de las posibilidades. Yo estuve en Educar, estuve muy metido en el proyecto de Negroponte, de una computadora por chico, me mandó Filmus a Boston, después íbamos a implementarlo acá, después no se hizo, pero finalmente se hizo Conectar Igualdad, o se hizo un proyecto único en el mundo, 5 millones de computadoras para los chicos de secundario, ¿no?
Y entonces, y ahí hay mucha discusión con Guaira, con el tema del sistema operativo, si era software libre contra Microsoft o no. Eh, entonces, a mí me parece que lo tecnológico sigue siendo importante, pero cada vez está más lejos de que puedas intervenir, salvo de forma retórica o crítica, o puramente Testimonial. comentarista, en modo comentarista, Sí, ¿no? Leí un artículo que se muy difundido de Aparici, de Roberto Aparici en estos días, sobre la inteligencia artificial y Freire 2.0, ¿viste? Y de cómo tendría que ser. Y son puramente deontológicos, son normativos, ¿viste? Tendría y debería. Pero si vos me decís, ¿tenemos alguna incidencia de conversaciones? Antes teníamos poco, ahora tenemos menos poco, o sea, sí, 0,00000, ¿no? Y eso sin entrar en la cuestión así más de política nuestra, en fin, ¿no? De todos sí, los líos que tenemos nosotros, viste, que nos hacen caer en cuestiones muy micro. Pero pensá que tenés el INVAP, pensá que tenés la CONEA, o tuviste la CONEA, pensá que tuviste una fundación Bariloche, en los años 70, ¿no? Con un modelo latinoamericano poderosísimo. Y cuando yo estaba escribiendo sobre estas cosas en el 95, estábamos a 20 años de eso, pero ahora estamos a 50 o 60 y todo para atrás, ¿entendés? Entonces, si vos me decís lo etnotecnológico ahora, sí, vas a Estados Unidos y te encontrás con una biblioteca muy del sur global, así como tenés la Bienal del sí, Sur Global, ¿no? sí, Entonces tenés mucha literatura, hay gente que siempre te toma el ejemplo famoso del CyberSync de Allende, ¿no? Del sí. 73, que con Gordon Paz, o te hablan de la sabiduría andina, ¿no? Y de la Pachamama, que sí, que está bien, o sea, digamos, me parece que eso, y de hecho, por ejemplo, la directora actual del Media Lab, del MIT, que viene después del escándalo de Epstein y viene después del escándalo de Joito, y es una mujer, es la primera vez que en 30 años o 40 años, 40 años el Media Lab tiene una mujer, es una astronauta de la NASA, y está casada con un argentino, vino a la Argentina muchas veces, y sus visiones están también impregnadas del sur global, ¿no? O sea, si vos me decís en términos de cosmovisión, si me decís en términos de conversación con entidades inmateriales, si me hablas de other beings, que es un tema que nos apasiona a nosotros en UDESA, etcétera, sí, tenemos una ancestralidad nosotros y una forma de entender las cosas que es propia y que yo creo que sí, que tiene mucha incidencia en la reapropiación, pero no en la producción y no en la intervención, ¿no? O sea, es como, bueno, los Chipson vienen de Claro. Corea, ¿viste? El Starlink viene, ¿viste? De los Musk, las computadoras vienen de donde sea, ¿no? O sea, si me vas a hablar de la producción local o de lo que en un momento fue, y Carlos habla de eso también, ¿no? De Olivetti, lo que fue Fate, lo que fue Sí, pero Sadowski, ¿no? Toda esa tradición sí. importante de los 60, 70, eso se perdió. Hay llevándote un poco a lo teórico, ahora que tenés segunda edición, a lo mejor lo retrabajaste, pero hay como uno de los marcos teóricos que usás son las tesis de Ward, ¿no? Uno podría decir, es un enfoque tecnolingüístico, que el enfoque tecnolingüístico sigue vivo, digamos, ¿no? La lingüística sigue siendo una especie de ciencia de referencia, pero la hibridación cada vez mayor de toda la discursividad, ¿viste? No importa qué disciplina lo trate, ¿no te hace revisar un poco eso, la interacción con lo lingüístico? Siempre me quedo con la idea de que cuando hablamos de McLuhan, hablamos de la letra impresa y del libro, y el subtítulo del libro de la galaxia Gutenberg, cuando hablamos de la galaxia Gutenberg, ¿no? Es el hombre tipográfico, es decir, lo tipográfico sigue vivo y en lo tipográfico no se ha metido lo lingüístico. Siempre, finalmente, va a otra oficina, a otra ventanilla. Entonces, ¿cómo ves hoy esa tensión uso un término así un poco desgraciado, las ciencias del discurso
en su relación con la mediatización, las tecnologías, los nuevos algoritmos. ¿Cómo lo ves? Mira, creo que es muy complejo, un entramado realmente súper complejo. Yo publiqué ya, porque pensá que estamos hablando del 95, 2001, ¿no? Después de eso vino Internet, viste, la imprenta del siglo XXI, después vino el paréntesis de Gutenberg, después vinieron todos los libros que tenían que ver con Proyecto Facebook, y en el paréntesis de Gutenberg quedaba claro, ¿no? Que la parte que tenía que ver con la imprenta, el lomo tipográfico, para mí quedaba como una cosa, era un paréntesis de 400 años, y que volvíamos a la oralidad secundaria, a la neuralidad, etcétera, ¿no? Y de hecho, si querés, todo lo que tiene que ver con el mundo del chat GPT, tiene que ver con eso, ¿no? Es como una especie de neuralidad secundaria. Estos modelos de Large Language Models vuelven a encastrarse con esta oralidad secundaria, pero también con la imprenta, porque es tipográfico, estás tipeando en definitiva, ¿no? Ahora, si vos le preguntás porque claro, la historia la ganaron, entre comillas, la ganaron, viste, los españoles, la nuestra, y la ganaron los yanquis, la de ellos, y la ganaron un montón de personajes que están ligados a la industria y que están ligados al negocio, ¿no? Las GAFA, la GAFAM, todo lo que vos quieras, ¿no? Pero en el medio quedan unos héroes perdidos, que tienen nombre propio, sabemos quiénes se llaman. Uno se llama Douglas Engelbart, que fue el que creó el mouse, y las pantallas, y las ventanitas, y todas las interfaces gráficas, no Los tipográficas, escriturales, gráficas, exactamente. no escriturales. En el medio quedó un tipo totalmente perdido, que se llama Mark Weiser, que murió muy joven en el 99, que fue uno de los genios que tuvo Palo Alto, el Xerox PARC, donde se inventó también la Alto, que es la abuela de la Macintosh y el padre de la Lisa, que son las interfaces gráficas, la GUI. Y Weiser y Engelbart, y hasta un tipo de Ali Glider, que también quedó en el camino, tenían una visión totalmente diferente de lo que está pasando hoy con la computación. Ellos tenían una visión de la computación no necesariamente ligada a las pantallas. Ellos hablaban de lo que se llamaba en ese momento la computación ubicua, y ellos renegaban de la pantalla y renegaban todas las interfaces escriturales. Pensá que estamos acá vos y yo estamos hablando porque estás haciendo una grabación, un podcast, no estamos tipeando nada, pero en realidad estamos todos tipeando. Y ellos renunciaban a la pantalla, al modo terminal, decían ellos, ¿no? Y pensaban en la computación ubicua. ¿Por qué te digo esto? Porque como yo no vengo de la semiología y nunca tuve, salvo conocerlo a Verón, ser amigo de Verón en su momento, de Juan Carlos Indarte, haber ido a un congreso de semiótica que se hizo en Argentina, en un teatrito perdido ahí en Córdoba y cerca de Callao, viste, que se hizo el primer congreso de semiótica, ¿no? Donde estaba Alicia Paz y otra gente, viste, en el 70. Entonces yo no venía a la semiótica, así que yo nunca tuve esa lectura que tienen vos y Carlos de esta problemática. Sí, me interesaba mucho todo el tema de Innis o de McLuhan, pero más que nada de Ong, ¿no? Y de Havelock y de toda la cuestión de Platón, la oralidad, la escritura, etcétera, ¿no? Eso siempre me interesó mucho. Pero siempre sentía que todo eso se había concretizado en esta interfaz que es el teclado y la pantalla, y que en el medio habíamos perdido algo clave que era el cuerpo, no solamente la voz, sino el cuerpo, ¿no? Entonces a mí lo que estoy viendo ahora con la aparición, bueno, del Oculus, primero de Facebook y ahora con el Apple Pro de Apple, y sobre todo si ves el problema de los tres cuerpos, ¿no? Con esa interfaz que se ponen ellos ahí para ver el futuro en una forma absolutamente presencial, áptica, inmersiva, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que estoy viendo es como que la fase que sigue, que viene, no la que va a quedar porque está sentada en todo este negocio de las grandes empresas, pero la que tenía otra posibilidad, que es la de aumentar el intelecto, la de aumentar las interacciones, la de diversificar las interacciones. Es una interfaz que no es ni pantalla ni teclado, es una
de cuerpo entero, ¿no? Entonces ahí no tengo ni idea cómo eso se puede semiotizar, ¿viste? O cómo se puede ver desde una semiología de lo corporal, no ya ni de lo lingüístico, ni del teclado, ni de lo tipográfico, ¿no? Y eso me interesa mucho porque en este momento que estamos enloquecidos con inteligencia artificial, hasta la sopa, ya no puedes leer una nota o no puedes mirar para ningún lado que no te digan esto nos va a salvar, y esto va a ser el gran negocio, y esto va a cambiar el mundo y patín patán, que probablemente no sea para nada así, porque en realidad lo que está pasando es una acentuación de todos los desequilibrios y de todas las desigualdades que ya venían encarnadas en el uso de la tecnología. Eh, Ahí se abre un espacio interesantísimo entre dos alternativas, que yo no sé si las en ciberculturas, pues pensá que ciberculturas era un libro que era un manifiesto para la aceptación de lo digital, en un momento en que había una enorme resistencia, sobre todo en América Latina, ¿no? Frente a lo digital. Yo me acuerdo porque yo fui el primero que puso internet en Claxo, y fue el que le llevó, les digo, cómprese una laptop a los investigadores del CEDES, y hice todo un proselitismo, viste, día a día, semana a semana, para que pudiéramos empezar a conversar a nivel global, internacional, porque eso tenía que ver con cuando yo me fui a Estados Unidos, que estuve en el 80, 81, hice mi tesis en 2 meses, mi tesis de máster, porque tenía una computadora que nadie tenía en ese momento. Entonces yo había descubierto algunas cosas que las computadoras servían para ahorrar el tiempo, o para lograr ciertas cosas que de otra manera no podías hacer, ¿no? Instrumentales, digamos, ¿no? Pero no era el objetivo ese, el objetivo era si podíamos aumentar el conocimiento, ¿no? El hipertexto, los saltos, Vannevar Bush, ¿no? As We May Think, el Memex, y siendo nosotros, vos, Carlos, yo, todos hombres de la cultura y del libro, que le reconocemos millones de cosas fantásticas, pero también sabemos las limitaciones que tienen, ¿no? O sea, el libro termina con las tapas, las notas a pie de página se acabó ahí, no se actualiza. Entonces decíamos, queríamos lo mejor de los dos mundos, ¿no? O sea, la potencia, la condensación, la profundidad, que tiene el libro, y al mismo tiempo abrir el libro, ¿no? El libro abierto, ¿no? También de Mallarmé y Eh, de Eco y de otra gente, ¿no? lo que pasa es que el libro es como una mediatización tramposa, ¿no? Porque te encierra, es como la biblioteca analógica, la biblioteca real, digamos, ¿no? Vos ahí tenés todo el conocimiento, supuestamente, que al lado del que ahora tengo, decís, tengo una biblioteca grande, bueno, lo que tengo en PDF, digamos, es de otra escala. Entonces la biblioteca y el libro, su objeto central, tiene ese componente traicionero de que parece que te diera lo profundo, con una materialidad sencilla. Y eso encanta. Y la mayor parte de la gente que estudió comunicación, mediación, venía de letras. Eh, y bueno, entonces vienen marcados por eso. Y hay resistencia a ver, a salir de la linealidad. Y eso es muy profundo. A mí me interesa mucho en el libro, que no pienso, yo creo que vos sos así, bueno, sos así, para adelante, digamos, ¿no? Pero yo creo que todo lo que habla sobre el hombre máquina, sobre lo cibernético, así en momentos pre-internet o proto-internet, digamos, ¿no? Es muy impresionante y me gustaba mucho la idea de las discontinuidades de Maslich, ¿no? Esa idea que ahora es un tema que Carlos Scolari, nosotros decimos Carlos como si todos supieran a qué nos referimos. Scolari acaba de publicar sobre Media Evolution y viene con todos los cuestionamientos, las discusiones muy interesantes, ya hicimos una entrevista con él sobre ese tema, viene por el lado de la evolución, digamos. En cambio, lo de las discontinuidades, que en biología también está presente, se maneja más por saltos, ¿viste? Y a mí me gustaba eso de recuperar y cosas que decías vos, estamos pasando de la cuarta a la quinta o ya estamos en la quinta y vamos a la sexta discontinuidad. Y me parece que son ideas productivas para pensar en medio, si no te bombardean todo el tiempo con la inteligencia artificial, digamos. Sí, no, tenés razón. O sea, pensá que Maslich es un tipo que justamente
venía escribiendo artículos, publica su libro importante, La coevolución de hombres y máquinas, en el 93, 94, justo un par de años antes de que saliera Ciberculturas. Y la idea de Masley es cuando el tipo te dice, bueno, la primera descontinuidad era entre la física celeste y la física terrestre, y esa fue suturada, ¿no? por Copérnico, por Newton, por Galileo. Pues la segunda discontinuidad tenía que ver con el hombre como pináculo de la creación y las bestias y los animales no pensantes. Dice, no, la evolución aplica a todo el mundo, ¿viste? O sea, hay una sutura a esa discontinuidad. Y después habla mismo Freud, ¿no? Que en la introducción al psicoanálisis decía, bueno, la locura y la cordura están totalmente conectadas, somos todos locos, somos todos homo sapiens, homo demens, como dice Moren, ¿viste? Y entonces esta tercera discontinuidad la sutura. Pero en ese momento, no sé, hablaba de la cuarta, y la cuarta es Turing. Turing cuando viene y te dice, bueno, pero la inteligencia no importa dónde está instanciada, no importa si es sobre una máquina de carbono como los humanos, sobre una máquina de silicio como las computadoras, mientras hagan más o menos las cosas parecidas, decimos que son inteligentes, ¿no? Y eso nos dejó en el 90 y pico. Pensá que la inteligencia artificial, la palabra inteligencia artificial se acuña en el 56, en Mira, 1956, en la famosa conferencia de Dartmouth, donde van los 12 sabios hombres y una mujer que acompaña porque era la mujer de uno de ellos nada más. Y pasó por un montón de inviernos y de veranos, ¿no? Y si hoy está tan de moda inteligencia artificial, es algo muy reciente, tiene 10 años esto, fue cuando Google se compró esta famosa empresa DeepMind de Hassabis, y ahí la incorporó y son los primeros modelos de lenguaje, y después durmió eso ahí 4 o 5 años. Yo conocí y lo invitamos a un evento que hicimos en el año 17 sobre el estado de la inteligencia artificial en el mundo, en México, una conferencia increíble. Trajimos a 10, 12 personas que eran en ese momento las cabezas de lo que estaba pasando en el mundo. Entre ellos estaba un científico de computación que se llama Blaise Agueras, que tiene 3 charlas TED exquisitas, y Blaise Agueras en ese momento era el número 1 en inteligencia artificial de Google, y ya nos mostraba en ese momento las alucinaciones, ¿no? En el año 17, no ahora, viste, que salió la semana pasada. Y bueno, y ahí fuimos viendo. Entonces, sí, ¿qué pasa? ¿Es la última discontinuidad, la cuarta de esa, o estamos hablando de inteligencia artificial general o inteligencia artificial particular? Y ahí sí viene toda una discusión súper rica, muy reciente, viste, de los últimos 2, 3, 4 años, con los Transformers. Yo tenía acá este libro que es bastante bueno, ¿no? De Sigman y Bilinki, sobre todo la parte que hizo Sigman, ¿no? Sobre la nueva inteligencia artificial, porque pone muchos elementos antecedentes, pone muchos muy ricos ahí. Y, y ahí lo que te queda claro, viste, es eh, que tenés un punto de bifurcación nuevamente, ¿no? En términos de discontinuidades, tenés que pensarlas más en términos de tecnoeconómicas, ¿no? O sea, Carlota Pérez, gente muy talentosa que te viene diciendo, o los ciclos de Kondratiev, ¿viste? Que te van diciendo, bueno, tuvimos una revolución cada 50, 70 años, empezó con la máquina de vapor, bueno, y ya tuvimos la quinta, probablemente que haya sido la computacional, y ahora entramos en la bioingeniería y entramos en esta cosa, ¿no? ¿Viste? Más de las CRISPR, las tijeras que cortan el ADN, y ya somos como dioses, plain God, ¿viste? Etcétera. Pero desde el punto de vista de lo que decías vos de Magic, que me parece que es súper interesante, bueno, está bien. Cada semana te aparece que la computadora puede hacer algo nuevo. Los modelos generativos empezaron con el ChatGPT. Simplemente es un prompt, pones una instrucción y te hace una respuesta. ¿Cómo te hace la respuesta? Puede ser en texto, bueno, puede ser en imagen, Dalí, Midjourney, puede ser en sonido. Bueno, ahora puede ser en imagen, en imagen animada, video, ¿no? Viene Sora, que es el último de ChatGPT, y así puedes ir imaginando, bueno, dependerá otra cosa. Pero hay una cosa súper interesante ahí. La palabra Turing es importante, porque así como teníamos, viste, Copérnico, y teníamos a Darwin, y teníamos a Freud, tenemos a Turing en la cuarta discontinuidad. Hay que pensar un poco que Turing, bueno, aparte de que lo asesinaron, ¿no? Lo obligaron a tomarse el cianuro, ¿viste? Por la cuestión esta de la homosexualidad, y
lo traicionaron al tipo, fue un desastre lo que hicieron con el pobre Turing, ¿no? Una vida muy, muy complicada. Pero Turing tenía como dudas. Turing no decía, ¿viste? Vamos a automatizar todo y vamos a ser inteligentes como los humanos. Y sin embargo, a él lo canonizaron mal y lo pusieron a hablar, todo el tiempo se habla del test de Turing, del test de Turing, ¿no? Entonces, ¿y qué es el test de Turing? El test de Turing es un test que tiene que ver con la imitación, como si la máquina imita bien a un humano, ¿no? Y de hecho, todo lo que estás viendo vos son imitaciones de un humano. Un ChatGPT es una imitación del humano, un Dalí es una imitación del humano, ¿no? Bueno, una película, una imitación del humano, de Buñuel, o de Truffaut, o de Bergman, o de Fellini, pero son imitaciones de, ¿no? Y Turing, eso que decía él, viste, del test de Turing, eh, hay un Turing que te diría, no se tomen muy en serio mi test, porque mi test va a terminar siendo una trampa. Y ya no vamos a tener no tenemos que hablar más del test de Turing, tenemos que hablar de la trampa de Turing. ¿Y cuál es la trampa de Turing? La trampa de Turing es querer imitar a los humanos, porque no hace falta imitar a los humanos. Lo que hay que hacer es mejor lo que los humanos no pueden hacer, o mejor lo que se puede hacer con un humano, pero no imitar a los humanos, porque no hay ninguna máquina que te puede hacer el nudo de la corbata, y nunca lo hará seguramente, y ninguna que te pueda hacer el nudo del zapato. Son de una complejidad infinita ese tipo de cosas. Algunas cosas intelectuales las podés imitar, algunas cosas. Lo que nos interesa es ninguna, heurística, invención, metáfora, todas las cosas que te parecen especialmente, pero humanas, no en el sentido de, bueno, puedes decir, pero el ajedrez es humano. Sí, pero el ajedrez juega un porcentaje muy chico de la población. Y que juega muy bien al ajedrez es un porcentaje que es el No, lo complejo 0,001, ¿no? está en lo cotidiano, digamos, en la Exacta, solución en lo de... cotidiano, en las de- emociones, ah, en el asombro, en las impresiones, en la mariposa, tal cosa, la sonrisa de tal otra cosa, qué sé yo, ¿viste? Eh, un cuadro que estás viendo y que te hace acordar de no sé qué, un olor que te hace acordar de no sé qué, historias, personas, todo ese tipo de cosas. Entonces, si lo pensás así, Turing te dice, ojo, me canonizaron a mí como que soy el test que va a decidir si esto es como humano o no, cuando en realidad es una trampa. Ustedes han caído en la trampa, están cayendo en la trampa, hay que salir de la trampa de Turing. Y salir de la trampa de Turing es súper interesante porque lo que te lleva es decir, mira, frente a la inteligencia artificial, que es un nuevo lenguaje, es un nuevo código, es un nuevo algoritmo, es una programación, tenés dos opciones. O automatizás procesos humanos y los imitás lo mejor posible, pero con todas las limitaciones que vimos recién, o aumentás la capacidad humana haciendo una simbiosis hombre-máquina, donde está lleno de ejemplos. O andar en bicicleta no es una simbiosis hombre-máquina, o ah, andar en Fórmula 1 no es una simbiosis hombre-máquina, o leer un libro no es una simbiosis hombre-máquina. Siempre tuviste esa simbiosis. Lo que pasa es que no la pensabas como una simbiosis de hombre-máquina. Decías, bueno, está el dispositivo ahí, estoy acá. Pero ahora te das cuenta, no, pero mirá qué cosa súper interesante. Si yo ese libro que tenía antes, la obra completa de Freud, lo pongo en un CD, ¿qué logro? Que ya no voy a poder poner más un artículo tan estúpido como decir la cantidad de veces que Freud escribió lo sublime o lo siniestro, ¿no? Ya está, porque te lo hace la máquina. Entonces eso ya no tiene ningún misterio. Entonces, esas cosas que eran impotencia, mucha impotencia biológica, la impotencia biológica la cura la herramienta. Vos tenés anteojos, yo tengo anteojos, ¿ok? Vos tenés telescopio, yo tengo microscopio. Vos tenés coche, yo tengo bicicleta. ¿Para qué? Curás la limitación biológica. Y está bien, es una simbiosis. Ahora, imagínate las potencias que puedes llegar a tener si esto lo haces en términos intelectuales, afectivos, socioculturales, emocionales, etc. Entonces, si vamos por el lado de la automatización, negocios, GAFA, miseria, desempleo, 0,1% de la población más rica, el resto un desastre. Si vamos por el lado del aumento, vamos a tener nueva edad media, nueva posibilidad de colaboración, nueva posibilidad de despertar vocaciones. Y estás ahí, es lo mismo, es inteligencia artificial, pero ¿para qué la usás? ¿Para me gusta, aumentar o si para te automatizar? parece, estamos un poco ya excedido de tiempo. Me Por gustaría supuesto. terminar con este, así que quede este cierre de alguna manera más antimecanicismo
que antiantropocentrismo, ¿no? Sí, Este, creo una que posición... vos tenías una pregunta ahí sobre el antropocentrismo dando vueltas, ¿no? eh, Y acá lo que estamos hablando es un paradigma centauro, es un paradigma que colabore, que potencie, que aumente, y no esta cosa de que te mecanice. Para mecanizar, viste, están los aparatos. Para antropomorfizar, estamos nosotros. Pero esa combinación mecánico-humano es repotente. Aprovechémosla. bueno, Alejandro, te agradezco muchísimo, ¿eh? A Muy vos, José. interesante como siempre. Y bueno, la seguiremos. Ya hablaremos Por sobre los supuesto. polímatas. Un Dale, abrazo. cuando quieras. Un gran